Vamos a continuar la serie, pero como les dije el domingo pasado, vamos a continuar más allá de las bienaventuranzas. Vamos a, con el favor de Dios, a ver todo el sermón del monte completo. Así que esta serie se titula El Sermón del Monte. Ya vimos las bienaventuranzas del sermón, que es como la introducción de ese sermón, pero hoy continuaremos con el sermón completo y vamos a buscar en la Biblia el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versos del 1 al 13. Estaremos centrándonos precisamente en el versículo 13 y el tema de hoy es la sal de la tierra. La sal de la tierra. Mateo capítulo 5 del 1 al 13. Y dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, la bendición tuya para poder exponer esta tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, y que esta palabra, Señor, pueda calar en lo más profundo de nuestro ser y podamos entender, Señor, que tenemos una función en esta tierra, y es de ser la sal de ella. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender y que esta palabra sea confirmada por ti. En el nombre de Jesús, amén. 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 Jesús acaba de describir a través de las bienaventuranzas la esencia de lo que es un cristiano y cómo este cristiano se relaciona con el mundo que le rodea, pero a su vez cómo ese mundo que le rodea persigue a los cristianos, maltrata a los cristianos, vitupera a los cristianos y usa toda clase de mentira para perseguir a los cristianos y blasfemar de ellos. En otras palabras, Jesús dice que sus discípulos son pobres en espíritu. Es decir, son personas que se encontraban en el muladar, pero que la gracia de Dios los sacó de allí. Son personas que son capaces de llorar por sus pecados. Son mansos y humildes, y con un deseo que domina todo su ser por la justicia de Dios. Jesús sigue diciendo aquí que sus discípulos son puros de corazón, porque ellos han alcanzado misericordia de parte de Dios. Y gracias a esa misericordia, ahora ellos pueden ser misericordiosos con los demás, con los buenos y con los malos, sin excepción. Y además procuran siempre la paz. En un mundo que está en caos y en guerra, los discípulos de Cristo son pacificadores. Y lo más grande de todos, amados hermanos, es que tienen un corazón limpio, un corazón puro, un corazón recto. Ahora, ¿y cómo reacciona
ese mundo ante los discípulos de Cristo que tienen esta esencia, esa pureza en el corazón, esa mansedumbre? ¿Cómo reacciona ese mundo ante los discípulos de Cristo? Con odio, con violencia, con calumnias. Jesús dijo que el mundo va a vituperar a sus discípulos. En otras palabras, van a usar insultos, infamias, con tal de humillar a los discípulos de Cristo. El mundo hablará toda clase de mal contra los discípulos de Cristo y le van a echar mano a la mentira para poder difamarlos y atacarlos. Y por último, el mundo los perseguirá. En otras palabras, usarán de toda clase de maltratos físicos contra los discípulos de Cristo, incluso los matarán. Pero el Señor alentó a sus discípulos diciéndoles: ustedes son bienaventurados, ustedes son felices, ustedes son dichosos, benditos, plenos, porque ustedes serán llamados hijos de Dios, porque de ustedes es el reino de los cielos, porque ustedes serán consolados, porque ustedes recibirán la tierra por heredad, porque ustedes serán saciados, porque ustedes alcanzarán misericordia. Y lo más grande de todo, y la promesa más grande de todas, ustedes verán a Dios. Ustedes verán a Dios. Pero Jesús no solamente advirtió a sus discípulos acerca del rechazo del mundo hacia ellos, sino que Jesús les dijo la manera en que tenían que reaccionar ante ese rechazo del mundo. En Mateo 5:12 el Señor dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero es en este punto del Sermón del Monte donde el Señor Jesucristo hace una declaración extraordinaria. Y Él dice en este punto del sermón a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. En otras palabras, el mundo los va a odiar, el mundo los va a perseguir, pero ustedes, y solo ustedes, son la sal de la tierra. Amén. Aleluya. Ellos los van a perseguir, pero solamente ustedes son la sal de esta tierra. Mis amados, el mundo en su oscuridad total y en su rebeldía continua contra Dios desecha, desprecia y rechaza lo que debería amar. Bendito Dios. Porque es que ellos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es por eso que Jesucristo profetiza aquí que a su iglesia le va a pasar lo mismo que a los santos del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 11, verso 36. Mire, dice: otros experimentaron vituperios y azotes. Fíjese, los santos del Antiguo Testamento. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, dice, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Alabado sea Dios. El mundo de entonces no consideró como dignos a los santos del Antiguo Testamento. Por eso fue que los persiguieron, por eso los mataron, por eso los vituperaron a ellos. Pero la realidad era, según la palabra de Dios, que ciertamente el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos. El mundo de entonces no podía compararse con los santos del Antiguo Testamento conforme a la valía de ellos. Porque ellos eran de un carácter moral mucho más elevado que el mundo que les rodeaba.
Alabado sea Dios. Asimismo, Jesucristo le dice a sus discípulos: ustedes serán odiados, ustedes serán rechazados por este mundo. Sin embargo, ustedes y solamente ustedes son la sal de la tierra. Amén. Mis amados, la presencia de la iglesia de Cristo en la tierra garantiza que la corrupción moral se detenga e incluso retroceda. Pero, ¿qué significan exactamente las palabras de Cristo? ¿Qué quiere decir el Señor cuando le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra? Estas interrogantes, amados, son las que estaremos considerando en el mensaje de hoy, bajo tres enunciados principales. Número 1, ¿quiénes son la sal de la tierra? Número 2, ¿qué significa ser la sal de la tierra? Y número 3, cuando la sal se desvanece. Veamos el primero. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Esta es una palabra, amados hermanos, que fue dirigida expresamente a los discípulos de Cristo. Mateo lo deja muy claro en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Él dijo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿A quién les enseñaba? A sus discípulos. Pero el evangelista Lucas, en el pasaje paralelo lo deja bien claro. Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Amado, solo los discípulos de Cristo son la sal de la tierra. Escuche eso. Yo pensé que iban a decir amén a eso. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. No son los seguidores de Mahoma, ni los de Buda, ni los seguidores de Confucio la sal de esta tierra. No son los grandes filósofos de este mundo, ni los grandes científicos de este mundo, ni los famosos de este mundo la sal de la tierra. No son los integrantes de las religiones y sectas de este mundo, como los católicos, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones y todas sectas parecidas, los que son la sal de la tierra. No, solo los discípulos de Cristo son la sal de la tierra. Amén, así es. Pero antes que sigamos adelante en este sermón, necesitamos definir quién es un discípulo de Cristo. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Alabado sea Dios. Yo puedo decir que un discípulo de Cristo es aquel que es un aprendiz y un seguidor de Cristo. Es aquel que es un aprendiz y un seguidor de Cristo. Ser un aprendiz de Cristo es cuando usted se nutre de las enseñanzas, cuando usted escudriña su palabra, cuando usted anhela y desea la palabra de Cristo. Juan capítulo 5, verso 39, Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El capítulo 1, verso 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta, hermano, que hay un deseo, hay un anhelo por la palabra de Dios? Es por eso que el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted de Cristo hay un deseo en su corazón, un anhelo, eso es ser un aprendiz. Ser un aprendiz de Cristo, amados hermanos, es fácil de entender, porque es cuando usted se nutre y ama las enseñanzas de Cristo, cuando hay un deseo en su corazón por las palabras de Cristo. Lo difícil es la segunda parte del concepto, es ser un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque es cuando a usted le toca obedecer las enseñanzas de Cristo, cuando le toca vivir esa palabra que está aprendiendo y seguir el ejemplo de Jesús. Y ahí está la clave. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Ahí está. Usted quiere ser un discípulo de Cristo. Dice Jesús, niéguese a sí mismo. En otras palabras, rinde tu voluntad a Cristo. Somete al señorío de Cristo tu voluntad. Nunca más vivas conforme a tus pensamientos, ni a tus deseos, ni a tus planes, sino a partir de ahora, haz a Cristo el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. Rinde tus planes, tus sueños, tu voluntad, todo al señorío de Cristo. Amén. Pero luego dice, tome su cruz cada día. La cruz es un instrumento de muerte. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo aquí es que no solamente puedes morir físicamente hablando por mis enseñanzas, por seguirme a mí, sino que también debe morir cada día tus pasiones carnales, tu orgullo, tu soberbia, tu ego, ese yo que ha dominado toda tu vida, para que puedas vivir las enseñanzas de Cristo, para que Cristo sea el gran yo soy de tu vida, para que Él sea el Señor de tu vida. Amén. Y luego dice, y sígame. En otras palabras, en esta condición, mantente siguiéndome. Eso es ser un discípulo de Cristo. Alabado sea Dios. Por eso, si usted no ha rendido todavía su voluntad al señorío de Cristo, ni ha sometido sus pasiones carnales todavía al señorío de Cristo, usted no podrá entender las siguientes palabras de Cristo. Lucas capítulo 14, verso 26. Decía Cristo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si usted ama más, si usted valora más a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su vida, usted no puede ser discípulo de Cristo. Lucas 14:33. Escuche estas palabras del Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Tienes un estorbo en el corazón para seguir a Cristo? No puedes ser discípulo de Cristo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo de Cristo. Amados, solo los discípulos de Cristo son la sal de la tierra. La pregunta que se impone entonces aquí es usted un discípulo de Cristo? Ahora, ¿qué significa ser la sal de la tierra?
¿Qué significa, hermanos? En los tiempos de Cristo, la sal tenía básicamente dos funciones. Dos. Número uno, dar sabor. Número dos, conservar los alimentos para que no se echaran a perder. Por ejemplo, la carne, usted la salaba, la llenaba totalmente, la cubría de sal y eso impedía que se corrompiera, que se echara a perder. Cualquier comida, amados hermanos, por muy buena que sea, por muchos condimentos que tenga, si no tiene sal, está desabrida, no tiene sabor. Asimismo, la vida sin Cristo está desabrida, no tiene sabor. En otras palabras, la vida sin Cristo no tiene sentido. Es una vida vana, hueca, vacía, sin propósito, sin esperanza. Por eso dice la Biblia acerca de los que no tienen al Señor, que andan sin Dios y sin esperanza en este mundo. Alabado sea Dios. Es por eso que los mundanos buscan incansablemente saciar sus vidas con algo, hacer algo, ocuparse en algo, porque sienten que están aburridos. Es por eso que se refugian en los placeres mundanos. Es por eso que van corriendo a los deleites temporales del pecado. Es por eso que corren detrás de los famosos de este mundo o a entretenerse en la última serie de Netflix. Ellos buscan sexo libre o prueban con las drogas para ver si le hallan algún sentido a la vida. Para ver si se libran de ese aburrimiento que les persigue en su alma y que no les abandona. Pero ¿sabe qué? No lo consiguen. ¿Saben por qué no lo consiguen? Porque sus vidas están desabridas. Porque sus vidas no tienen sabor. Porque no tienen a Cristo en sus vidas. Aleluya. Lo que los mundanos no acaban de entender es que la vida sin Cristo no tiene sentido, no tiene sabor. Es por eso que Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y miren lo que dijo el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 1, versos 2 al 3. Él dijo, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? En el capítulo 2 él dijo, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Cuando tenga un chance, lea Eclesiastés para que usted vea que este hombre Salomón hizo todo un tratado buscando a ver si había algo en esta tierra que supliera la presencia de Dios en la vida del hombre, pero no lo encontró. Es por eso que en su conclusión de este libro, en Eclesiastés 12, versos 13 al 14, mire lo que dijo él. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. El todo del hombre es Dios. Sin Dios, el hombre está vacío, hueco, perdido, muerto, sin rumbo, sin dirección, errante. Alabado sea Dios. Su vida está desabrida, no tiene sabor. Por eso es que Cristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero la sal, amados hermanos, en los tiempos de Cristo tenía una segunda función, y era la de conservar los alimentos para que no se echara a perder. Especialmente la carne, como les decía,
era salada, cubierta de sal para que la corrupción no le afectara y no se echara a perder. Es en este sentido en donde está el énfasis de las palabras de Cristo a sus discípulos cuando le dijo: vosotros sois la sal de la tierra. En ese sentido, en el sentido de conservar. Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que debían conservar sus discípulos en estado puro para que no se contaminara, para que no se corrompiera? La verdad. La verdad. El evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Ellos tenían la responsabilidad de conservarla pura. Alabado sea Dios. De no mezclar esa verdad, de no rebajar esa verdad, sino de conservarla en estado puro. Alabado sea Dios. Mis amados, escuchen bien lo que les voy a decir. Solo los discípulos de Cristo tienen la facultad de poseer la verdad, de obedecer la verdad y de predicar la verdad. Amén. Lo voy a repetir porque es importante. Solamente los discípulos de Cristo tienen la facultad de poseer la verdad, de obedecer la verdad y de predicar la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Alabado sea Dios. Si tú eres de Cristo, tú estás revestido de esa verdad. Pero fuera de Cristo, el mundo anda conforme al príncipe de este mundo, que es padre de mentira. Por lo tanto, solamente los discípulos de Cristo tienen la facultad de poseer la verdad, de obedecer esa verdad y de predicar la verdad. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, dice: tenemos, diga tenemos. Tenemos. Pero dígalo con gozo. Tenemos. Tenemos también la palabra profética más segura. Hermano, eso lo tenemos nosotros. Aleluya. La tenemos nosotros. La palabra profética más segura la tenemos nosotros. ¿Cuál es esa palabra? La Biblia. ¿Qué dice el salmista? La sumatoria de tu palabra es verdad. Alabado sea Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y mira lo que dice Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. No solamente tenemos la verdad, sino que la podemos predicar, hermano. Dice: de cierto os digo, Mateo 28 dije. Mateo 28, del 18 al 20. Tranquilo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesús dijo: vayan a este mundo, hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Por eso los discípulos de Cristo no solo tenemos la verdad, sino también tenemos el privilegio de predicar esa verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mis amados, los religiosos de la época de Cristo lo reconocieron como un amante de la verdad. Sin embargo, no se sometieron a esa verdad ni tampoco a Jesucristo. Mateo capítulo 22, verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César,
y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Mis amados, reconocían que Jesús era amante de la verdad, que no se cuidaba de nadie para decir la verdad, y sin embargo no fueron capaces de someterse a esa verdad ni de recibir al dador de esa verdad. Pilato. Pero bueno, antes de llegar ahí, yo quería decirle algo más de esta gente hipócrita, hermanos. Antes de llegar a Pilato, no se ocupen, yo les voy a hablar de Pilato ahora. Pero miren lo que esta gente hipócrita, que rechazaron la verdad, fueron a un punto tal. Hermanos, cuando alguien está atrapado por la mentira, es increíble las cosas que son capaces de hacer los que están atrapados por la mentira. Ellos quisieron matar a Jesús porque no querían la verdad, no la querían oír. Juan capítulo 8, versos 39 al 40, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Verso 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Escuche, hermano, porque hay gente cuando usted le predica, ¿por qué no entiende la gente? Escuche. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dijo Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Cristo, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Gloria a Dios. Le estoy diciendo a ustedes que la facultad de poseer la verdad, de obedecer la verdad y de predicar la verdad, solamente está en los discípulos de Cristo. Miren lo que le pasó a Pilato, que les prometí hablar de Pilato. Pilato, un caso especial. Pilato tuvo delante de sí a la encarnación misma de la verdad, y no lo vio. Y no lo vio, hermano. Juan 18 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Lo tenía delante de él, la encarnación misma de la verdad. Y este hombre estaba tan atrapado por la mentira, estaba tan ciego, que dijo: ¿qué es la verdad? Alabado sea Dios. En cambio, los publicanos y las rameras, aquellos grandes pecadores, los que sí se reconocían como pecadores, los que el mundo rechazaba, lo que la alta sociedad, entre comillas, rechazaba, ellos sí recibieron la verdad. Amén. Alabado sea Dios. Mateo capítulo 21, verso 31, dice: ¿cuál de los dos, le pregunta Jesús a este fariseo, hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
El que es de la verdad, oye la verdad. Aleluya. Por eso le estoy diciendo que solamente los discípulos son los únicos que tienen la facultad de poseer esa verdad, de obedecer esa verdad y de predicar esa verdad. ¿Cuántos le alaban? Amén. Mis amados, los discípulos de Cristo son columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, para que si tardo, le decía Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo, ¿cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios no son las cuatro paredes, hermano. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia. Columna y baluarte de qué? De la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia enarbola y defiende la verdad de la palabra revelada de Dios. Mientras allá afuera todo el mundo critica lo que dice aquí, mientras los religiosos no creen lo que dice aquí, los discípulos de Cristo somos columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Defendemos lo que dice aquí, creemos lo que dice aquí, vivimos lo que dice aquí. Aleluya. Es por eso que Pedro decía que estamos llamados a anunciar esta verdad como sal de la tierra que somos. Primera de Pedro 2, verso 9, él decía, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Los discípulos de Cristo, los que somos sal de la tierra, estamos llamados ¿a qué? Llamados a anunciar las virtudes ¿de quién? ¿Las virtudes de quién, hermano? De Cristo. De Cristo. Anunciar esas virtudes no solamente es a través de la predicación de la verdad del Evangelio, no, sino a través de nuestro testimonio personal. Cuando un esposo ama a su esposa, Aleluya. como Cristo ama a la iglesia, cuando el esposo cuida y sustenta a su esposa como Cristo lo hace con su iglesia, está siendo la sal de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Cuando una esposa ama, obedece y se sujeta a su esposo, está siendo la sal de la tierra. Como dice 1 de Pedro capítulo 3, 1 al 2, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. De esa manera, usted, hermana, está siendo la sal de esta tierra. Cuando los hijos obedecen en el Señor a sus padres, están siendo la sal de esta tierra. En medio de una generación perversa y maligna, amados hermanos, de hijos que son rebeldes a sus padres, en medio de esa generación, si usted como hijo obedece a sus padres, usted está siendo la sal de esta tierra. Mis amados, estamos llamados a marcar la diferencia en medio de una generación perversa y maligna. Eso es ser la sal de la tierra. Por eso el apóstol Juan decía unas palabras muy hermosas en 3 de Juan. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya.
el oír que mis hijos practican, viven, obedecen la verdad. Aleluya. No hay mayor gozo que ese, hermano. Mis amados, vivir en pureza moral, vivir una vida recta conforme a la palabra de Dios, vivir en santidad en medio de un mundo que está hundido en el pecado, eso es ser sal de la tierra. Amén. Pero las siguientes palabras de Cristo son una advertencia solemne a sus discípulos. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En otras palabras, si pierde su esencia, si pierde su pureza, si el discípulo se enfría y ya no está conectado a la vid para recibir la savia de Cristo, si ya no ama como Cristo, si ha dejado a Dios fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que no retienen el agua, si el afán lo alejó de esa comunión íntima con su Señor, si ya no vela como antes, si ya la palabra no es su delicia, si comienza a conformarse cada vez más a este mundo, es decir, si se parece cada vez más a este mundo, rebajando así el estándar de la santidad, ya no es la sal de la tierra. Ya no puede ser efectivo en su función y misión. Ya no puede salar a este mundo. Ya su vida no tiene sabor a Cristo. La corrupción lo ha afectado. Entonces Cristo dice que hay una sola sentencia para esta persona. No sirve más para nada. No sirve más para nada. Mateo capítulo 5, verso 13, el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mis amados, cuando un discípulo de Cristo ha perdido la pureza que lo caracterizaba, cuando el pecado ha dañado su testimonio personal, ya no podrá ser la sal de la tierra. Perdió su influencia sobre el mundo. Ya no podrá ser efectivo en su labor. Por tanto, el mundo lo hollará. El mundo se levantará contra él para destruirlo por causa de su pecado. Es por eso que uno de los requisitos para aquellos que pretenden ser pastores es el siguiente: que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es por eso que Salomón decía lo siguiente en Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Eclesiastés, ese es Ezequiel. Bendito sea Dios. Un momentico, hermano. Yo se lo busco aquí rápido. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Escuche bien, hermano. El perfume del perfumista, si le caen moscas ahí, se echa a perder. Y no solo se echa a perder, sino que da mal olor. Algo que estaba constituido para dar un buen olor, perdió su función. Ahora lo que hiede. Y dice aquí Salomón:
asimismo una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Si todo el mundo sabe que tú eres cristiano, pero cometes una locura, comienzas a pecar, entonces ya tu vida no será un olor agradable. Ya no será un olor agradable a Cristo, no, sino un olor para muerte. Alabado sea Dios. Es por eso que las palabras de Cristo siguen retumbando poderosamente en los oídos de los discípulos de Él hasta el día de hoy, cuando Él dijo: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tristemente, amados hermanos, esta ha sido la tendencia de los discípulos de Cristo a lo largo de la historia, de muchos de ellos. Apocalipsis capítulo 3 es un ejemplo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo estás? Pero dices que tú vives. Dices que eres cristiano, pero no lo eres. En otras palabras, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 5, este es un ejemplo más famoso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si usted va ahora mismo a ese lugar, en muchos kilómetros a la redonda no hay ni una congregación. Esa es la tendencia, desafortunadamente, de los discípulos a desvanecerse, a perder la esencia. Alabado sea Dios. Teniendo en cuenta esta solemne advertencia de Jesús a sus discípulos cuando le dijo: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Teniendo en cuenta esto, deberías prestar atención al consejo que Pablo le da a Timoteo. Y si se te ha olvidado todo lo que te he dicho hasta aquí, yo quisiera que usted se llevara este consejo para su casa. 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. No participes en pecados de nadie, ni de los tuyos. Consérvate puro. La exhortación es: consérvate puro. Si algo quiero que te lleves para la casa hoy es eso: consérvate puro. Alabado sea Dios. Para concluir este mensaje, mis amados, nosotros fuimos llamados a ser la sal, escuche, de la tierra. Amén. Diga, de la tierra. De la tierra. Fuimos llamados a ser la sal de ¿qué? De la tierra.
La sal es útil cuando se saca del salero y se esparce sobre los alimentos. Asimismo, los discípulos de Cristo son útiles, son efectivos cuando deciden salir de estas 4 paredes en que nos reunimos para llevar la verdad a todos los que están fuera. Para esparcir la verdad sobre todos los que están fuera. Por eso levántate, ve y predica el evangelio, la verdad con pureza a todos los que están fuera. Mis amados, fuimos llamados a ir y a ser discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles todas las cosas que Cristo mandó. Por eso, iglesia, te repito, sal de estas 4 paredes y levántate a predicar el evangelio y cumple la función que Él te ha dado como la sal de la tierra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero también nosotros fuimos llamados a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Por tanto, en un panorama religioso cada vez más apóstata y liberal que nos rodea, levántate, ve y declara el verdadero evangelio. Iglesia, ve y predica la sana doctrina. Ve y denuncia lo que está mal. Ve y diles que el verdadero evangelio de Cristo se llama predicar arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Alabado sea Dios. Y por otro lado, en un mundo cada vez más corrupto y alejado de Dios, donde se quiere cambiar el modelo original del matrimonio establecido por Dios en su palabra, de un hombre y una mujer, alza tu voz y diles la verdad de la Biblia. Pero también denuncia que el aborto es un asesinato. Alabado sea Dios. Iglesia de Cristo, Dios nos está llamando a pararnos por la verdad y por la justicia, aunque en ellos nos vaya la vida. Mis amados, el cristianismo nunca ha sido popular. Nunca en toda su existencia. Pero a pesar de eso, nuestro Rey, llamado Jesucristo de Nazaret, nos está enviando a predicar la verdad, a defender la verdad y a vivir la verdad en un mundo dominado por la mentira. Porque Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás en el salero, aquí encerrado en las 4 paredes? ¿O vas a salir y esparcir cada grano de sal, compartiendo la verdad con este mundo, deteniendo la injusticia, deteniendo la corrupción moral de este mundo? ¿Qué vas a hacer? Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor.